La historia completa del cristianismo, desde sus orígenes hasta la actualidad. El cristianismo es una de las religiones más influyentes y extendidas en la historia de la humanidad. Sus raíces se encuentran en las enseñanzas de Jesús de Nazaret en el siglo I después de Cristo, pero su evolución ha sido compleja, marcada por periodos de expansión, persecución, división y reforma. A continuación, exploraremos cómo surgió el cristianismo, cómo se ha desarrollado a lo largo de los siglos y cómo ha llegado a ser la religión global que conocemos hoy. Los orígenes del cristianismo, Jesús y los apóstoles. La historia del cristianismo comienza con la figura de Jesús de Nazaret, un predicador judío que vivió en la provincia romana de Judea durante el siglo I. Jesús predicó un mensaje de amor, perdón y compasión, acompañado de enseñanzas sobre el reino de Dios, la salvación y la vida eterna. Su mensaje y sus milagros, según los relatos del Nuevo Testamento, atrajeron a muchos seguidores, pero también provocaron la oposición de las autoridades religiosas y políticas de su época. La crucifixión y resurrección. La vida y ministerio de Jesús culminaron en su crucifixión, un castigo reservado a los rebeldes y criminales en la Roma antigua. Según la fe cristiana, Jesús murió en la cruz para redimir los pecados de la humanidad y su posterior resurrección, 3 días después de su muerte, se convirtió en el núcleo de la fe cristiana. Los primeros seguidores de Jesús, conocidos como apóstoles, difundieron la noticia de su resurrección y sus enseñanzas, formando así la primera comunidad cristiana. La expansión del cristianismo primitivo. Los apóstoles, especialmente Pedro y Pablo, desempeñaron un papel fundamental en la expansión del cristianismo fuera de Judea. Pablo, en particular, fue clave en llevar el mensaje cristiano al mundo gentil, no judío, y en establecer comunidades de seguidores en lugares como Grecia, Asia Menor y Roma. Esta expansión rápida se debió en parte a la red de rutas romanas y al uso del griego y el latín, que facilitaban la comunicación en el imperio. La Iglesia en los primeros siglos, persecuciones y concilios. Persecuciones. En sus primeros 3 siglos, el cristianismo fue una religión ilegal en el Imperio Romano y sufrió múltiples olas de persecución. Los cristianos se negaban a adorar al emperador y a los dioses romanos, lo que los hizo ver como una amenaza para el orden imperial. Sin embargo, a pesar de las persecuciones, el cristianismo continuó creciendo y ganando adeptos en diversas regiones. Constantino y la legalización del cristianismo. Un cambio significativo ocurrió en el año 313 después de Cristo cuando el emperador Constantino promulgó el Edicto de Milán, que legalizó el cristianismo y permitió su libre práctica en el Imperio Romano. Más adelante, en el año 380, el emperador Teodosio declaró al cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, consolidando su influencia. Los concilios ecuménicos. Durante estos primeros siglos, la Iglesia celebró varios concilios ecuménicos, como el Concilio de Nicea en 325, para resolver disputas doctrinales y establecer creencias fundamentales. Estos concilios definieron dogmas como la Trinidad, la creencia en un solo Dios en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y afirmaron la naturaleza divina y humana de Jesús, estableciendo las bases de la ortodoxia cristiana. La Edad Media. Expansión y división. La Iglesia y el Imperio Bizantino. Con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, el cristianismo se mantuvo fuerte en el Imperio Bizantino, la parte oriental del Imperio Romano, con sede en Constantinopla. Durante este periodo, el cristianismo se desarrolló en 2 centros principales, Roma y Constantinopla. Sin embargo, las diferencias culturales y teológicas entre Oriente y Occidente comenzaron a crecer. La Gran Cisma de 1054. En el año 1054, ocurrió un cisma importante entre la Iglesia de Occidente, centrada en Roma, y la Iglesia de Oriente, con sede en Constantinopla. Esta división, conocida como la Gran Cisma, dio lugar a 2 grandes tradiciones cristianas, la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa Oriental. Las causas del cisma incluían diferencias doctrinales, culturales y políticas, como el uso del pan ácimo en la Eucaristía y el rol del Papa como líder supremo. El cristianismo en Occidente, Edad Media y Cruzadas. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica fue una fuerza poderosa en Europa, no solo en lo espiritual,
sino también en lo político y cultural. Los papas ejercieron una gran influencia sobre los reyes y la nobleza. En este periodo, se llevaron a cabo las cruzadas, campañas militares impulsadas por la Iglesia para recuperar Tierra Santa del control musulmán. A nivel intelectual, la Iglesia promovió el conocimiento y la educación, fundando las primeras universidades en Europa. La Reforma Protestante, división y nuevas denominaciones. En el siglo XVI surgió un movimiento de reforma dentro de la Iglesia Católica, liderado por figuras como Martín Lutero en Alemania, Juan Calvino en Suiza y Enrique VIII en Inglaterra. Este movimiento, conocido como la Reforma Protestante, criticaba prácticas de la Iglesia, como la venta de indulgencias, y defendía la interpretación personal de la Biblia y el rechazo de la autoridad papal. Divisiones principales. La Reforma llevó a la creación de varias denominaciones cristianas, conocidas colectivamente como protestantes, que no reconocían la autoridad del Papa. Entre estas denominaciones destacan el luteranismo, el calvinismo, el anglicanismo y más tarde los bautistas, metodistas y presbiterianos. Los principios de la Reforma, como la salvación por la fe y la centralidad de las Escrituras, dieron forma al protestantismo y lo diferenciaron del catolicismo. La Contrarreforma y la expansión global. En respuesta a la Reforma Protestante, la Iglesia Católica inició la Contrarreforma, un movimiento de renovación interna que comenzó con el Concilio de Trento, 1545 a 1563. La Contrarreforma reafirmó la doctrina católica, corrigió abusos y promovió la educación de los fieles. Además, se incentivaron las misiones a América, Asia y África, donde el cristianismo, especialmente el catolicismo, se expandió gracias a los esfuerzos de órdenes misioneras como los jesuitas, franciscanos y dominicos. La era moderna, ecumenismo y diversidad. Siglo XIX y el avance del protestantismo. En el siglo XIX, nuevas denominaciones cristianas, especialmente en los Estados Unidos, se diversificaron aún más, con la aparición de movimientos evangélicos, pentecostales y adventistas. Este fue un periodo de intenso fervor misionero en el que cristianos de diversas tradiciones llevaron su fe a todos los rincones del mundo. El Concilio Vaticano II y el movimiento ecuménico. En el siglo XX, la Iglesia Católica convocó el Concilio Vaticano II, 1962 a 1965, para adaptarse a los cambios de la modernidad. Este concilio promovió la renovación litúrgica, un enfoque más inclusivo hacia otras religiones y un fuerte impulso al movimiento ecuménico, que busca la unidad entre las diferentes ramas del cristianismo. Gracias a estos esfuerzos, las relaciones entre católicos, ortodoxos y protestantes mejoraron significativamente. Cristianismo en la actualidad. Hoy en día, el cristianismo sigue siendo la religión más numerosa del mundo, con aproximadamente 2.4 mil millones de fieles. Se practica en diversas formas, adaptándose a diferentes culturas y sociedades. El cristianismo es un mosaico de tradiciones y denominaciones que incluyen a católicos, ortodoxos, protestantes, evangélicos y pentecostales, cada uno con sus propias interpretaciones y prácticas.